Y sin embargo ahora, en esta encuesta que hicimos hace 5 años, te comentaba, bueno, alrededor del 70-75% de la población como promedio está a favor de la eutanasia y del suicidio asistido. O sea, la mayoría de los mexicanos, pero abrumadora mayoría, se pronuncian a favor. Buenas noches, este lunes 7 de febrero. Bienvenidos al programa Las Reporteras. Les doy la bienvenida a este espacio informativo y de discusión que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Soy Mónica Camacho y esta ocasión tenemos como invitada a Amparo Espinosa Rugarcía, quien es presidenta de la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad. Y este tema, la Jornada de Oriente ha decidido abordarlo porque existe la intención en el Congreso local, en el Congreso de Puebla, por parte de un diputado, de llevar el tema de la muerte asistida y de la muerte con dignidad a un parlamento abierto, a discusión del Congreso a través de un parlamento abierto. Amparo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Mónica, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí en el programa. Gracias por aceptar la invitación, Amparo. Tú has abordado este tema por mucho tiempo ya, desde 2009 decides sumarte a esta causa, a este movimiento que busca informar sobre los alcances de la muerte con dignidad. Y me gustaría empezar por los conceptos, porque hay muchos mecanismos, muchos procedimientos dentro de este morir con dignidad, porque no es lo mismo la voluntad anticipada que la eutanasia y el suicidio asistido. Así que tú eres la especialista, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre estos? Claro, sí, me parece muy pertinente empezar por esto, porque como bien dices, hay muchísima confusión. En México, en la Ciudad de México, pasó que propusieron abordar el tema de la voluntad anticipada y se incorporó a nuestra Constitución, y de pronto la gente pensó que ya la eutanasia, o sea, estaba permitida, y es algo, pues no es lo mismo. O sea, tú puedes firmar una voluntad anticipada, que es un documento en el que tú vas a decir cómo quieres morir, quieres qué tipo de cuidados ya no quisieras. Por ejemplo, ya no quiero que me entuben, ya no quiero un encarnizamiento médico, si yo ya estoy en coma tampoco quiero morir, pero eso lo puedes poner en tu voluntad anticipada. De hecho, hay algunos formatos que tú puedes llenar, puedes ir ante un notario, pero si tú pones en tu voluntad anticipada, yo quiero que me aceleren la muerte, que me den un medicamento para morir, bueno, eso, aunque lo pongas, no te lo van a hacer porque eso es ilegal. Eso ya es eutanasia. Y la eutanasia es una muerte adelantada con la ayuda de un médico. Hay algunos países como Holanda, por ejemplo, que tú puedes apelar a tener a que te practiquen la eutanasia, a que tú ya estás sufriendo demasiado o por las razones que tú quieras, quieres que te auxilien a morir. Eso es eutanasia, una muerte anticipada con la ayuda de un médico. O sea, el médico viene, te da unos fármacos o una inyección o lo que sea y te acelera la muerte. Pero eso, como ves, no es voluntad anticipada, para nada. La voluntad anticipada es algo que tú firmas de cómo quieres morir, pero si firmas cosas que están en contra de la ley, como ocurre con la eutanasia en nuestro país, bueno, no es legal. Y eso no te lo va a practicar un médico, por lo menos abiertamente, porque hay muchos médicos que lo hacen, y esta es una de las razones porque me parece que es una causa que debe abordarse, un tema que debe abordarse. Bueno, esto podemos hablar cuando hable un poco más de la encuesta que hicimos. Pero mira, eutanasia es cuando tú pides que te ayuden a morir, adelantando tu muerte porque hay mucho sufrimiento y ya no quieres seguir sufriendo por tus propias razones. Y ahí sí, en los países en que está legalizada la eutanasia, acabamos de tener un caso interesante en Colombia, por ejemplo, ¿no?
se la negaron y luego se la aceptaron, porque ahí es otra realidad. Pero aquí en México, eso un médico por lo menos no te lo va a hacer abiertamente. Luego hay otro tema que mencionaste, que también me parece que hay que aclarar, es el suicidio. A veces se confunden y realmente es parecido, porque la eutanasia es cuando el médico te proporciona el medicamento, o te pone la inyección, o te pone lo que sea, ¿no? Y en el suicidio nada más te lo deja ahí para que tú te lo pongas, o para que tú te lo tomes. No es activa su participación, es más bien pasiva, o alguien te vende un medicamento, y tú, o alguien te ayuda, entonces, pero lo haces tú. Tú eres la que activamente te provocas la muerte. Entonces es una diferencia que luego dicen que no es tal, porque de alguna manera también te dieron el medicamento, sí, pero hay esta muy sutil diferencia, que es la actividad. El médico es activo al inyectarte, por ejemplo, bueno, esa es eutanasia. Y si nada más te deja ahí la inyección para que te la pongas tú, bueno, ese es el suicidio asistido. O sea, serían para mí los dos términos que más se confunden. Y luego la voluntad anticipada, que no tiene que ver, pero me parece a mí que todos estos temas, términos, forman parte de lo que sería una muerte digna. Como que tengas las herramientas necesarias para que puedas tener una buena muerte. Y pues sí, la eutanasia sería un recurso, el suicidio asistido, que estuviera legalizado para facilitarte eso, si no es como mucho más complicado. Pero desde luego que no es equivalente muerte digna a la eutanasia, tampoco, porque la muerte digna pues es un buen morir. Y hay personas que no consideran que practicándote la eutanasia o suicidio asistido es buena muerte. Una persona muy religiosa, en fin, no es equivalente. El morir con dignidad, yo considero que es morir de acuerdo a cómo tú quieres morir. Es escoger cómo quiero yo morir, y ahí hay una gama enorme de posibilidades, enorme, porque no es lo mismo. Claro, lo que sí es que el Estado debería de proporcionar estas herramientas para que cada persona decida qué es lo que, con lo que concuerda, qué es lo que quiere para su final. Bueno, ahí también hay otra discusión. Hay quienes consideran que sí y hay quienes consideran que no, y por eso es tan difícil. O, por ejemplo, en Inglaterra, que es un país, bueno, avanzado y tal, no se ha logrado conseguir la legalización de la eutanasia. En otros países, en Suiza, por ejemplo, pues solo es el suicidio asistido, pero no la eutanasia. Y son pocos países relativamente, entonces no es tan fácil decir, bueno, ¿debería el Estado? No. Bueno, yo considero que sí. Yo personalmente yo considero que sí. Y en la asociación, pues sí estamos moviéndonos hacia una promoción de esta práctica, pero que sea legalizada. La asociación está. Sí nos movemos en esa dirección, pero hay otras personas que no considerarían que es una obligación del Estado. A veces se compara con el aborto, ¿no? Hay personas que consideran que el Estado debe proveer los medios y otras que les parece que no. En ese sentido puede ser un poco parecido. Me parece que en el tema del aborto ha habido más avances, al menos en el ámbito jurídico, ya desde el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que no se puede penalizar en un periodo cercano a la implantación del producto. Ya hay un avance, pero en el caso de la muerte digna ni siquiera existe eso, ¿verdad? Bueno, en el aborto también hay ires y venires. Incluso en Estados Unidos se está echando marcha atrás a una resolución que fue icónica, pero entonces sí, lleva más tiempo también el tema del aborto. Tenemos más años hablando de eso. Y la eutanasia y el suicidio médicamente asistido son relativamente nuevos. En el 2009, cuando empecé con la asociación, bueno, nadie quería ni hablar de la eutanasia. La mayoría de la población diría no. Y sin embargo, ahora, en esta encuesta que hicimos hace 5 años, te comentaba, bueno, alrededor del 70-75% de la población como promedio está a favor de la eutanasia y del suicidio asistido. O sea, la mayoría de los mexicanos, pero abrumadora mayoría, se pronuncian a favor también de la eutanasia. Depende de los estados, pero no hay estados que sea menor al 50%
de las personas que bueno, que dicen sí a la eutanasia y al suicidio asistido. El promedio se eleva porque hay lugares como la Ciudad de México, que ahí tienes a lo mejor 80%, y Chiapas a lo mejor tiene 50%, y en promedio son 70, 75, que nos pareció, bueno, nos sorprendió, no lo esperábamos. ¿Y qué nos puedes decir del caso de Puebla? ¿Cuál es la percepción, la opinión que tienen los ciudadanos de este tema? Mira, está en un promedio, no sería 70, pero tampoco sería 50. No recuerdo bien. Pueden consultar, la encuesta está en la página. Yo creo que deben ser, no recuerdo, yo pensaría alrededor de 60, 50, pero la pueden buscar en dmd.org.mx. Ahí pueden buscar la encuesta, está ahí. Antes de comenzar el programa, Amparo me contaba que ya están trabajando en una nueva encuesta para saber cuál es la opinión de los mexicanos después de que el anterior estudio se realizó en 2016, qué es lo que opinan actualmente los mexicanos. Y me señalaba algo interesante, que reflejará mucho qué es lo que opinan los mexicanos después de atravesar de un proceso pandémico en el que yo puedo decir que todos hemos hecho frente a casos cercanos de fallecimientos por el tema de coronavirus. ¿Me podrías comentar un poco más sobre esta encuesta? ¿Cuándo se estaría realizando? Ya ¿Y quiénes estarían participando? Ya está en marcha y va a ser como fue la anterior, que es una encuesta nacional representativa y digamos en físico, es en persona la encuesta, no va a ser por teléfono. En la medida de lo posible vamos a tratar de hacerla igual para que refleje si es que hay algunos cambios, pero lo que consideramos es que sí, porque como tú bien dices, hubo tantas experiencias tan tremendas, tan terribles, que necesariamente debe de haber un cambio. Y hay uno, sobre todo, que me parece que según yo podría ser el más notorio, porque curiosamente en la encuesta de hace 5 años preguntamos qué tanto pensaban los mexicanos o pensábamos los mexicanos en la muerte. Nada, no pensamos en la muerte. O sea, ¿cuántas veces piensas tú al año en la muerte? Nada. Es curioso porque pensamos el Día de Muertos, lo celebramos, pero hablar de la muerte o pensar en la muerte, no hay, como si fuéramos eternos. Es muy curioso. Y por eso, claro, la gente no firma su voluntad anticipada. Porque si nunca piensas en la muerte, bueno, ¿para qué la voluntad anticipada? Ni sentido, no te vas a morir, ¿no? Entonces hay muy poca gente, como tú comentábamos antes, que ha firmado su voluntad anticipada. Muy poca gente. Y además, muy poca gente ha oído hablar del documento de voluntad anticipada. En esa encuesta de hace 5 años, un 12% de todos los mexicanos conocían lo que era una voluntad anticipada y haberla firmado 4%. Y esto es representativo del total de los mexicanos, que es poquísimo, ¿verdad? Pero por otro lado, un 12% nos decía que habían visto a un médico practicar la eutanasia, que también se hizo pues un dato muy relevante. 12%. 12% de los mexicanos, pues que son muchísimos, también han visto a un médico practicar la eutanasia. Entonces esa encuesta pues estuvo, bueno, nos sorprendió. Reveladora. Muy reveladora es la palabra. Y ahora yo creo que esto de la muerte, después de lo que hemos visto en la pandemia, de lo que ha pasado en los hospitales, de no poder despedirse de sus familiares y tantas otras cosas, bueno, y el debate que hubo acerca, a ver si lo recuerdas, de los respiradores. A ver, si no alcanzan los respiradores, ¿a quién se los damos? Entonces, ¿quién va a ser el elegido para tener un respirador si hay niños, adultos, quiénes, mujeres, hombres? Fue una discusión, bueno, que produjo mucho ruido, porque decían, bueno, los grandes, ellos los últimos. Bueno, ¿por qué no? O sea, yo que tengo esa edad digo, bueno, ¿por qué? A ver, ¿qué razones? Empezó el debate. Entonces, pienso que va a haber mucha más gente ahora que responda que ha pensado en la muerte. Mucha más. Esa para empezar. Y entonces, pues las conductas seguramente van a cambiar. Amparo, han pasado 14 años desde que la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad federativa del país
en crear una ley de voluntad anticipada. Han pasado 14 años desde entonces y solo 14 estados han legalizado el tema en este mismo sentido, en el término de la voluntad anticipada. ¿Tú a qué atribuyes esta lentitud? Me comentabas ya un poco de que los mexicanos no piensan en la muerte y por lo mismo no van a tener el tema en la cabeza, ni va a haber muchas personas que se decidan a sumarse al movimiento del que tú formas parte para concientizar y lograr que esta legalización se amplíe. ¿Qué otros aspectos identificas que han frenado la legalización de este tema para el resto de las entidades del país, incluido el estado de Puebla? Bueno, yo creo que ha habido cambios fundamentales en los médicos mismos, porque antes el juramento hipocrático tú tenías que curar y salvar la vida del paciente, hacer lo que vivía. Entonces, había mucho esto de que llaman encarnizamiento terapéutico o médico, de que te tenían que salvar la vida como diera lugar. O sea, ahí no cabe la voluntad anticipada, pues porque el médico te va necesariamente a hacer todo lo que está de su parte para que tú vivas. Si hace falta un respirador, te lo ponen. Si hace falta otro tratamiento, te lo ponen, porque la consigna era salvar la vida del paciente. Y me parece a mí que poco a poco la cultura ha ido cambiando. Es más que curar al paciente, es que viva bien el paciente, que es diferente. Entonces, y también ya hay la autorización de no excederte. O sea, ya es legal, vamos, ya es admitido que no hagas todo si es que eso va a dañar al paciente o le va a causar muchísimo sufrimiento con eh, pocas posibilidades también de éxito. Y también hay otro tema más que va con esto, que se llama autonomía del paciente. Y eso nuestra asociación, junto con bueno, otras asociaciones, logramos que el término se incorporara en la nueva Constitución de la Ciudad de México, que es que tú decides. Tú como paciente vas a decidir qué quieres. Y antes era el médico, ni siquiera te preguntaban. El médico te decía esto y se acabó, ¿no? Y ahora la idea es que preguntes, que sepas y que tú mismo tomes la decisión. Creo que es un cambio fundamental. Esos dos, el cambio de la cultura médica y que tú como paciente agarres las riendas de tu vida y no vas a dejarle todo al médico. Tú vas a decidir, oye, quiero este tratamiento o no, quiero que me entubes o no. Entonces creo que esos dos cambios han llevado, tardaron, pero han llevado a que la firma de la voluntad anticipada pueda tener pues, que sea como que fuera obligatorio. Hay que ver porque también podríamos hablar mucho de esto, pero es que esos cambios, como tú decías al principio, son lentos. Es un tema muy, muy delicado, que causa mucho escozor en muchas personas, entonces se tiene que ir lento también. Así es, y me gustaría saber qué experiencia han tenido o ustedes han observado en estas 10,000 personas que han decidido firmar el documento de voluntad anticipada. De acuerdo con datos del gobierno federal, ese es el número de ciudadanos que han firmado este documento. Es nada, ¿no? Pues mira, una experiencia es que tú puedes firmar tu documento, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene 3, 4 hijos y 2 dicen que no quieren, que aunque haya firmado que no, y se ponen en contra del médico? No, es que no es tan fácil. No es tan fácil, porque cuando tú estás consciente, bueno, ahí tú te impones, pero si digamos está en coma la persona, ¿cómo deciden y se ponen de acuerdo las familias? Es un documento, a mí me parece que tiene muchos otros bemoles. Ya en nuestra cultura, que somos mexicanos, la familia cuenta muchísimo, a veces dicen, no, no queremos que se vaya, bueno, si lo firmó no importa, no queremos, o sea, creo que empiezan a aflorar muchos de estos problemas, digamos, que llevan a querer como mejorar, digamos, ese documento, a enriquecerlo, hacerlo como a lo mejor más legal. O sea, siento que sí es problemático y para mí, que yo sepa, y esto no estoy 100% segura, pero no hay un registro nacional de voluntades anticipadas en donde estén todas las voluntades anticipadas que se han firmado con nombre y tal, ¿no? Porque pon tú que tú la firmas en Puebla y resulta que te accidentas en Sonora. Bueno,
¿cómo sabe el médico si estás en como tal o como sea, que tienes un documento de voluntad anticipada, si lo tienes en tu cajón, ¿no? Entonces creo que falta mucho para hacerla operativa y para que realmente funcione. Pero incluso en países que ya la tenían, están un poco echando marcha atrás. O sea, Están dando marcha atrás. sí, por esto precisamente, porque hay que afinarla de acuerdo a lo que se ha estado, a la experiencia que se ha estado teniendo. Entonces son procesos lentos, bueno, son lentos, pero a la vez son rápidos, porque suponen un cambio, bueno, de 180 grados, ¿no? De decir que Dios, me muero cuando Dios quiera, y había sido como de todo mundo creíamos eso, a decir, fíjate que no, yo voy a decidir cuando me muera. No es poca cosa de cambio, es muy importante el cambio. Así es, Amparo. Y también me parece que hay otro aspecto en el que se tiene que avanzar, que son estas unidades de cuidados paliativos. ¿Tú tienes un dato de cómo se encuentran estas unidades en los estados del país? Me parece que son los menos los que la tienen. Claro, sí, y ese es otro digamos, de los hallazgos, ¿verdad? De que te pones a incursionar en los cuidados paliativos y para empezar ni los médicos saben qué es. Bueno, no, hay unos que sí, obviamente, pero no todos saben qué son cuidados paliativos, ni siquiera saben que en su hospital hay una unidad de cuidados paliativos. Entonces hay como poca información acerca de ese tema y para los pacientes también, porque piensan que si ya vas a cuidados paliativos es que mañana te vas a morir, que solo se le da a los moribundos, y no. Los cuidados paliativos te van a ayudar incluso a vivir mucho más, pero sin dolor. Es algo como muy necesario. Y en México hay unidades y muy buenas, pero también hay estados de la República que tienen una unidad de cuidados paliativos en la capital, por ejemplo, y son entidades enormes. Entonces, de aquí a que llegas a los cuidados paliativos, pues ya te moriste del dolor. Entonces, creo que en ese tema hay mucho que avanzar, mucho. Y se vio más ahora con la pandemia. No había suficientes nadas y menos cuidados paliativos, que era lo que hacía falta, ¿no? Entonces creo que también es un tema que necesitamos tener cuidados paliativos para poder tener una muerte digna. También, porque hay un español que decía que sin cuidados paliativos no hay eutanasia, sin eutanasia no hay cuidados paliativos. O sea, para que lo previo a tu muerte, pues sea también lo menos doloroso. Hay mucho dolor, hay gente que sufre muchísimo por falta de fármacos, por ejemplo, o por la dificultad de conseguirlos. En esa área creo que hay mucho que hacer, en el dolor, en el sufrimiento, innecesario, vaya, porque hay sufrimientos que pues, a lo mejor ya no hay de otra, pero yo creo que hay mucho sufrimiento que puede aliviarse. Amparo, ante todo este contexto, ¿cuáles son las recomendaciones que tú dejarías al Congreso de Puebla en caso de que sí le tome la palabra a este diputado del PT, el diputado Miguel Octaviano Huerta, y realicen este parlamento abierto con la finalidad de aprobar una ley de voluntad anticipada? Sí, porque es una ley nada más de voluntad anticipada. No están hablando de nada más. No están hablando de eutanasia, no están hablando de suicidio asistido, de nada. Lo único es una voluntad anticipada. A mí me parece que eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? No tiene vuelta de hoja, como ¿por qué no firmarlo? Ahí no le veo que nadie puede tener una objeción. De que sea como tu testamento, ya ves que hay mes del testamento y que tú firmes tu testamento, porque si no te mueres y qué pasa. Aquí es un poco lo mismo. Estás en coma o te pasa algo, pues ¿por qué no dejarlo, que por lo menos sepan cuál es tu voluntad? A mí me parece que sí, sin duda. Yo no le vería objeción y yo no sé si las objeciones que puede haber es que las personas lo vean como un primer paso para la eutanasia, no lo sé, pero no veo yo ahorita, no veo una objeción. Y también se tiene que discutir entonces la eutanasia y el suicidio asistido. No se debe de dejar fuera de este Parlamento abierto. Pues yo creo que, no sé si piensan empezar solo con esta ley de voluntad anticipada porque es lo menos polémico, ¿no? Y yo no sé si sacas todo a la vez, pues igual no pasa ni una, ¿no? Entonces a lo mejor la gradualidad vale la pena, pero no dejarlo fuera. Eso tiene que discutirse en algún momento y es bueno que se empiece a hablar, sí, sin duda. Amparo, antes de concluir el programa, me gustaría conocer tu experiencia personal. ¿Por qué decides en 2009 abanderar esta causa? Tú lo comentabas al inicio de la entrevista. En ese año que ya había sido aprobada
12 meses atrás por la Ciudad de México, no era un tema que tuviera mucha simpatía. Bueno, y en 2009, cuando empezó esta asociación, ya son muchos años, y tampoco, pues mira, quizá porque veía mucho dolor a la muerte, veía muchas personas, no muchas, pero vi personas muriendo con tremendos dolores, muy, muy cercanas, y me parecía que algo se podía hacer. Y pensé lo primero, la eutanasia, que tú te mueras cuando quieres, pero ahora he visto que además de la eutanasia, tiene que haber avances en cuidados paliativos, por ejemplo, y en paliar el dolor. Porque si no, pues oye, te duele una muela y ya te vas a la eutanasia, ¿no? Sin embargo, si puedes vivir sin dolor, a lo mejor vives un poco más y mejor, ¿no? Entonces, pensé que por eso necesitábamos ampliar los alcances de esta organización, promoviendo también la creación de los cuidados paliativos en los hospitales y hablando del dolor, que no suele hablarse del dolor y el sufrimiento. Me estoy acordando de un testimonio de una mujer una joven que narró la experiencia de su abuela, que iba con los doctores, un peregrinar de doctores nunca le dijeron que se estaba muriendo a ella, no, o sea, no le hablaron de la muerte, pero con los doctores le decían, mire, acostumbres, así va a ser esto, así van a ser los dolores. Y no hubo manera de quitar los dolores ni que se enterara que estaba muriendo. Entonces son experiencias como esas que a la vez están, bueno, como que no hacen sentido, ¿no? Que pueden, por lo menos hay que hablar de ellas. Así es, Amparo. Y justamente este fue el objetivo de la entrevista, abonar a la discusión de la muerte, de morir con dignidad y de todos los procedimientos que pues se tienen considerados, ¿no? Y que pues lamentablemente no han avanzado como muchos de los simpatizantes de estas herramientas les gustaría. Y bueno, Amparo, te agradezco mucho por eso que hayas aceptado la invitación al programa para que nos narraras de tu experiencia desde la asociación y también tu experiencia personal. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecida y qué bueno que hay programas como eso. Te felicito. Muchas gracias, Amparo. Y también gracias a todos los que siguieron la transmisión. Nos veremos ya en otra entrevista para las reporteras el lunes próximo. Y recuerden que esta entrevista podrán verla mañana en la retransmisión de las 6 de la tarde. Hasta luego.